porque de alguna manera yo les decía que empieza a incluir todas las otras cositas que vimos desde el día 1 hasta ahora. O sea, consideramos optimización técnica, consideramos temas de elasticidades, consideramos temas de grados de homogeneidad, tecnologías en las formas de producción. La única gran diferencia que tiene este modelo de todo lo que habíamos visto es que integra cosas. Integra equilibrio en el mercado de factores y equilibrio en el mercado de bienes, pero ve volúmenes más que precios. Los precios en este caso son un dato, y dado lo que pasa con los precios, yo veo o analizo cómo reacciona el mercado. Me acabo de acordar otra cosa, le subí también al portal una reliquia mía, un apunte de este modelo de sectores que yo hice y construí hace un montón de tiempo atrás y que lo encontré en el computador, se lo subí. ¿Ya? Bien. Para que vayan revisando los casos y que se hace un resumen con todos los gráficos, todos los casos. También está disponible. Entonces vamos a devolvernos un poquito en el primer enfoque, ¿cierto? ¿Qué es lo que estábamos diciendo con este modelo? Es un modelo que se conoce como modelo de equilibrio general por lo que las razones que les estaba diciendo. O sea, partimos de la base que existe, ¿no es cierto? Una, en este caso en el plano de factores, capital y trabajo, un isocosto inicial que me muestra la relación de precios relativos de salario y capital para un momento en el tiempo, en esta situación de escenario de economía que es autárquica, que tiene dos industrias, la industria X y la industria Y, y que tiene definidas las intensidades de uso. Entonces voy a tener la industria X, que tiene una razón de uso de capital sobre trabajo mucho más intensiva en capital, en proporción a una industria Y, que es relativamente mucho más intensiva en mano de obra, ¿cierto? Entonces hay una dotación inicial de factores, una cantidad total de K y una cantidad total de L en la economía. Eso es que hay una dotación inicial y está repartida entre lo que usa de capital y trabajo X y lo que usa de capital y trabajo Y. Por lo tanto, partimos de una condición de equilibrio donde encontramos optimización técnica. Lo otro que son funciones de producción homogéneas de grado 1, por lo tanto, el ingreso total de la industria X es igual al costo total de la industria X y el ingreso total de la Y es igual al costo total de la industria Y. Y cuando yo abro, ¿no es cierto?, estas identidades, yo sé que en el caso de X, yo reviso que a precio de mercado contrato una cierta cantidad de trabajo para X, que en forma relativa es menor, y a precio de mercado contrato una cantidad relativa de capital que en proporción a la mano de obra es mayor para X, ¿sí? Por eso es intensiva en capital. Y acá cuando abro la condición de costo, al mismo precio de mercado contrato una cantidad de mano de obra para Y que en relación, exacto, es mucho mayor en volumen, y al precio de mercado contrato una cantidad de capital para Y que en relación a la mano de obra es menor. Por eso Y es intensiva en mano de obra y X es intensiva en capital. O sea, estoy en una situación inicial y me dicen algo pasa en esta economía autárquica, que la relación de precios cambia. Y por ejemplo, si me dicen que la relación de precios cambia, yo sé que esos son elementos exógenos al modelo, porque están determinados en el equilibrio del mercado de la mano de obra, el salario, y en el equilibrio del mercado del capital, ¿no es cierto?, el R. Por lo tanto, yo los tomo como un dato. Y lo que dice básicamente es que en equilibrio se basa igualdad, y si a partir del punto de equilibrio la razón de precios relativos cae, o sea, si todo lo demás es constante, y hay un cambio en la relación de precios que, por ejemplo, haga que esto caiga, que puede pasar o porque esto cayó, o porque esto subió, o porque ambas cosas pasaron. Si yo estoy en un punto original y cae, ese isocosto ya no representa el equilibrio. Lo que pasa es que la isocosto se mueve a nuevos puntos de equilibrio para las dos industrias que harían más deseable la mayor contratación de mano de obra, que es ahora el factor más barato. Pero hay una restricción. No pueden hacerlo simultáneamente porque no hay más mano de obra en la economía. Entonces, el análisis que hace Lerner y Pierce dice, miren, dado que cae la relación relativa entre salario y capital, respecto de la posición de equilibrio inicial,
se plantea un posible cambio en la solución de producción sin modificar la cantidad producida, pero para que eso pasara, ambas firmas tendrían que contratar más mano de obra, y no hay. Entonces hay un aumento en la demanda por mano de obra y hay escasez de oferta de mano de obra, lo que hace que el salario de alguna manera se ajuste a eso. Dado que I es la industria intensiva en L, el cambio en los precios relativos favorece al uso del factor relativamente más barato e inclina las preferencias hacia una mayor demanda por L, que es lo que le estaba diciendo ahora hace este ratito, ¿cierto? Hay un efecto sustitución hacia el factor más barato. El cambio en la pendiente del isocosto se manifiesta como una mayor preferencia por L en vez de capital, pero como existe la restricción, no es viable. Entonces, ¿qué pasa? Al disminuir W, cayó esto a nivel de mercado, por lo tanto cayó en los dos casos, ¿sí? Pero I usa más L que X, por lo tanto la caída aquí es mayor. Y dado que se tiene que cumplir la igualdad, si yo no muevo nada, si yo sigo produciendo lo mismo y sigo cobrando lo mismo, esta cosa cayó significativamente respecto de, ¿no es cierto?, el valor del precio de venta del bien y de la cantidad producida del bien. Y es una función homogénea grado 1. No puedo mantenerlo con ese nivel. Y relativamente, la otra industria, que le pega también el efecto, pero poquito, también tiene este desequilibrio, pero en una magnitud menor, porque esta usa poquita mano de obra. Entonces, cayó el costo, ¿cierto?, pero menos que en el caso de I. Entonces, dado que son funciones homogéneas de grado 1 y que tienen capacidad de producción más o menos estandarizada en el mediano y largo plazo, no pueden tener espacios de rentabilidad muy grandes. Y lo que termina pasando acá es que este tipo de funciones, de acuerdo a lo que plantea Lerner y Peirce, se ajustan por volumen, porque no pueden cambiar los precios. Entonces, como se ajusta por volumen, lo que hace la industria ahí, finalmente, que no puede aumentar el volumen contratado de mano de obra, es que para equilibrar esto, reduce producción. Entonces termina generando disminución en I, y cuando disminuye I, libera al mercado mucho L y libera en relación poquito capital, por ponerles magnitudes distintas. Y esta otra, que no puede dejar factores cesantes en la economía, va y demanda al tiro todo el capital disponible. Presiona por la demanda del capital porque lo necesita en proporción. Contrata todo el capital y la mano de obra la contrata, pero termina contratándola a un menor precio que el valor de mercado. ¿Por qué? Porque la industria intensiva en capital no necesita tanta hora hombre trabajando en la empresa. Entonces la única forma de incluirlo en el proceso productivo es que esto les cueste chaucha. Por lo tanto, están dispuestos a contratar a la persona, pero pagándole mucho menos. Entonces resulta que la industria, que tiene menos efecto en sensibilidad, termina empleando el capital que la industria I libera y toda la mano de obra que la industria I libera, pero a precios relativos distintos, porque la industria I libera en proporción mucha mano de obra y poco capital, y la industria X demanda mucho capital y poco mano de obra. Entonces, si yo demando mucho y tengo poquito, el precio de eso sube. Si demando poco y tengo mucha oferta de mano de obra, ese precio baja. Entonces, la proporción del uso en el costo se va a equilibrar en el caso de X con un aumento en la producción de X. Entonces, el modelo, que vamos a llegar después al grafiquito ese de las equivalencias geométricas, lo que está diciendo es que esta equivalencia de ingreso total con costo total, de la única manera que puedo mantenerla en el mediano plazo es equilibrando volúmenes. Porque los precios no los puedo modificar, soy tomador de precios. Entonces, si se me desequilibra por un shock externo que me modificó el precio, yo tomo decisiones de contratación distintas que las llevo a volúmenes de producción distintos.
Entonces el modelo me está diciendo que en los casos en que el salario relativo de la mano de obra respecto al capital se deteriore, la firma más expuesta a ese deterioro es la intensiva en el factor cuyo precio relativo se deterioró. Y la firma que de alguna manera se beneficia indirectamente es la que observa el efecto de elasticidad de la otra industria, porque lo que estamos mostrando ahí es una elasticidad. ¿Se fijan? Porque yo no sé en cuánto cayó el precio del salario. Lo único que puedo ver es que dada la intensidad del uso de la contratación del factor, la reacción de esa industria es súper grande. Por lo tanto, hay mucha elasticidad en efecto de la contratación del factor. Por eso, cuando X contrata los factores que Y debe liberar por su percepción de menores ingresos, el ajuste anterior solo se da si Y decide disminuir su nivel de producto. O sea, si Y se quedara sin disminuir el producto, no generamos un equilibrio general, porque generaríamos una brecha. Porque en ese caso, Y, por ley de oferta, estaría tratando de producir lo mismo que antes, y para eso, a otros precios, necesita otro volumen de trabajadores, que es como casi la torpeza del proyecto de ley. O sea, si los salarios son un factor de desempeño, ¿en qué ejemplo podría pasar eso que está señalando del cambio de la proporción entre doble y... Lo que pasa es que cuando tú de repente te enfrentas a cambios de entorno distintos, no sé, pueden ser cambios tecnológicos a veces, que sean como importantes, ¿perdón? Lo que pasa, a ver, las horas van a generar inicialmente, yo no les voy a explicar el trabajo, pero las horas les van a generar, el efecto impacto va a ser un efecto en producto. Porque el ser humano que nosotros conocemos aquí en el entorno va a seguir llegando a tomar desayuno a la oficina, va a seguir saliendo a fumar el cafecito, pero en una jornada más corta, va a seguir demorándose en el baño, no sé, haciendo... Nicole, y en el caso de cómo van a reducir el tema de las horas hombres, sí. ¿Aumentaran la dotación de personal? Ya, ¿cuál es el efecto que tiene eso? ¿Tendríamos mayor producción o mayor demanda de trabajo? Si aumentas esto, mira lo que te pasa en términos de equivalencia. En el fondo, si tú tratas de compensar el cambio en la hora hombre con más gente, a esta más gente la tienes que contratar con contrato de trabajo, tienes que pagarle imposiciones, tienes que pagarle más horas al día, tienes que cubrirle la colación, el costo del transporte, etcétera, 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 etcétera. Tengo posiblemente contratar a un analista adicional de recursos humanos porque con el que tengo no me da, por lo tanto empiezo a levantar una estructura de costos que tiene otro planteamiento. Entonces, para producir exactamente lo mismo que antes, tengo que contratar a más seres humanos para provocar el mismo efecto que tenía antes. Si eso no es un efecto negativo en la productividad, no sé lo que es. Y eso no tendrá que ver, no está de la mano con el tema de la sustitución por tecnología, igual mejor eso provocar y la empresa también apresuren más modernizarse para y en ese sentido hacer correcto. Mira, voy a jugar a ser abogado del diablo aquí. Hay dos cosas, que es una posición que a mí me encanta. Hay dos posiciones al respecto. Uno es lo que tú dices, efectivamente, optimización. Sí, hay un avance a años luz y muy acelerado a modificar, en el fondo, trabajos de funcionalidad más básica hacia inteligencia artificial y que tienen que ver con mejorar productividad, el conocimiento y todo eso. Me parece fantástico. Desde el punto de vista de la productividad y la eficiencia, fantástico. Desde el punto de vista del problema socioeconómico y político, se genera un problema que no está bien planteado. Por eso les digo que el proyecto de ley tiene carencias significativas. Para que tú hagas ese cambio simultáneo, ese cambio en el fondo de una definición de tecnología, optimización y productividad, tú tienes que ocuparte del grupo humano que va a quedar básicamente sin trabajo porque no tiene capacitación, no tiene recursos para capacitarse, porque posiblemente ya es una persona que está en una etapa de su vida en que en realidad tampoco va a aprender mucho más y de manera mucho más fácil porque su cabecita ya llegó al límite de su capacidad de comprensión. Entonces,
hay un porcentaje de personas que es más difícil que el sistema con esos cambios las absorba. Entonces, ¿quién se hace cargo? Les pregunto, porque en el fondo en todas las economías pasa esto, y los que trabajan activamente y productivamente, que somos las personas que generamos pago de impuestos, productividad, resultados de las empresas, ganancias extraordinarias, lo que sea, somos los que generamos los recursos en el sistema para, en el fondo, financiar otras necesidades. Si el gobierno lo llegase a hacer solamente con utilización de recursos, por ejemplo, tuviese que salir a pedir deuda para financiar esto sin ninguna veracidad en el retorno de ese gasto, es simplemente gasto, y ahí nuestra macroeconomía se nos va a la espalda porque empeora el riesgo soberano. Entonces, por eso les digo, esto no es una mirada, no es tan simple. Por eso va a terminar acelerando más ese cambio que a lo mejor no O sea, estamos yo creo tan que... preparados para... Exacto. Yo creo que es un... Mira, es como cuando uno dice, por ejemplo, no sé, les voy a inventar, que uno vive en un departamentito chiquitito y uno dice, ya, me voy a cambiar, tengo ahora los recursos para comprarme una casa de 3 veces el tamaño del departamentito que tengo. Si yo me muevo a la casa grande con lo mismo que tengo en el departamentito, voy a aparecer en el fondo como el pariente pobre, porque me va a sobrar todo por todos lados. Entonces, yo evidentemente me tengo que asumir que si me cambio a este otro lugar más grande, las exigencias del lugar más grande van a ser distintos, los costos de funcionalidad van a ser distintos, el presupuesto que tengo que levantar es más distinto. Entonces, no solamente comprar la casa, es mantenerla. ¿O no? Ahí se lo estoy llevando a un caso súper aterrizado. Ya, ese tipo de decisiones también pasa a nivel productivo. Entonces les digo, esto no es tan alejado de la realidad. Es súper cercano a la realidad. Lo que pasa es que la forma de compensarlo es distinto. ¿Ya? Cuando uno busca compensaciones por volumen, tenemos que medir el efecto de la magnitud de la elasticidad. Si nos quedamos solamente con la equivalencia por precio, ojo, nos podemos equivocar tremendamente porque los precios se ajustan normalmente. Díganme, ¿qué me empezó acá? Bueno, tampoco se lo voy a ganar, pero porque también tampoco estoy de acuerdo con la reducción, pero por una cosa de optimizaciones en el sentido de que nosotros no somos óptimos y por eso que trabajamos más tiempo. Así es. Pero en enero del 2005, por ejemplo, se aprobó de bajarla de 48 a 45. Sí. Y se aprobó y se legisló. Sí. Ese cambio se lo adjudicó netamente la empresa tuvo que asumir ese costo porque a lo que voy yo, este costo ya se hizo, digamos. Siempre. Y según tú, ¿existió igual una alteración como la que podría existir ahora? Lo que pasa es que ahí yo creo que se reglamentó otra cosa, se arregló el problema de las horas extra, que no estaba regularizado en ese momento. Entonces hoy día la gente a veces sigue trabajando hasta 52 horas a la semana, digamos, porque acepta, pero se le pagan aparte. Entonces las personas igual tienen jornadas de 9 de la mañana hasta a veces las 9 de la noche, pero por lo menos les reconocen un pago distinto y las personas más o menos persiguen análisis de productividad respecto a pago, ¿ya? Si acá, a ver, yo voy a ser súper honesta, o sea, nadie podría decir ni yo, ni mucho menos, nadie tiene la receta perfecta, pero lo que uno tiene que buscar por lo menos es que en la equivalencia de los beneficios y los costos hay una especie de equilibrio. Si la cuestión está muy desbalanceada, algo pasa. Porque no tenemos la perfección de decir cuál es el modelo perfecto para llegar a un volumen de productividad y costo de equivalencia. Nadie lo tiene, ninguno, ni aunque nos juntáramos las mentes más brillantes del mundo, nadie llega. Perfecto, pero por lo que hicimos Gerardo, técnicamente, o sea, yo sé que hubo un cambio fuerte en términos de optimización de la fuerza laboral, pero según lo que hemos leído, es un factor exógeno que obliga a una optimización tecnológica o de procesos o de función o de lo que sea para mantener la producción. Correcto. Vamos a tener el CUP. Uno debería enfrentarlo con un poco de optimismo de decir, por eso te digo, abogado del diablo, hay un lado positivo y hay un lado negativo que hay que medir y hay que evaluar. Claro. O sea, mira, por ejemplo, hay un estudio en Australia, se hizo un estudio hace como el año pasado, que midieron justamente, probaron los efectos en productividad de la reducción de la jornada laboral. No me acuerdo, creo que rebajaron en 3 horas la jornada laboral en la semana y midieron como por 2 años, en el fondo, los efectos. Y lo que comprobaron no era que había un cambio significativo en la productividad, pero lo que sí lograron demostrar es que el ánimo de la gente mejoraba. Entonces, en el fondo, las personas iban a trabajar un poquito más felices. Hablábamos hoy día con otro alumno que también tiene una empresa de trabajo que se va afuera,
que muchas veces pasa, por ejemplo en Europa hay jornadas laborales en el fondo de 8 horas diarias y las personas van a trabajar a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde, pero entre las 8 y las 4 trabajan, no conversan con el amigo, no van al partido de fútbol, no hacen tonteras, trabajan entre las 8 y las 4, pum, 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 maquinita, terminan lo que tienen que hacer, va, pues salen a las 4 de la tarde, entonces después tiene vida, puede ir al gimnasio, puede hacer el curso de cocina, puede ir, no sé, a bailar. En el fondo puede hacer exactamente lo que quiera, pero en un horizonte de tiempo que le permite tener espacio para descansar, para compartir con los amigos, para compartir con la familia, para comer rico afuera, para hacer otras cosas. Cosa que nosotros no tenemos. Exactamente, o sea, ordenadito nomás. ¿Ya? Cosa que nosotros no tenemos porque extendemos el horario de trabajo hasta las tantas sin efecto en ingreso. Entonces, como no tenemos efecto en ingreso, terminamos desmotivados porque te decimos no tenemos día, terminamos trabajando sola noche, ¿cierto? Y no veo el impacto en poder pasar este tema con un día con libertad o que sí, yo creo que lo hacen netamente por el mismo tema, de que la gente hoy en día, en invierno, entra de noche y sale de noche. O sea, no ves la luz del día. No, sí, yo les encuentro totalmente la razón. Si yo le digo, la gente, la pobre gente que trabaja en el mall, yo les tengo una pena del terror. O sea, esa gente no ve nunca la luz del día. La componente psicológica es la que fundamenta esta reforma. Por supuesto que sí. Esa es, no hay nada más. Pero hay que ser consciente, no quiero desarrollar más ahora, pero hay que ser consciente que hay sectores y sectores. Y si tú le aplicas ley pareja a todos, hay sectores que van a tener que enfrentar el costo y como decías tú, van a tener que ser educados. El costo sale del bolsillo del Claro. empresario porque el gobierno no paga esto. No. O sea, en ese sentido el ministro Monkeberg fue muy adecuado y dijo, esta es la brutalidad más grande que han dicho porque de alguna manera se da cuenta el impacto que va a tener, ¿ya? Entonces yo creo que uno de ahí tiene que ser consciente. ¿Qué significa? Si las empresas venden menos y producen menos, van a ganar menos. Entonces, si yo quiero pedir un aumento de sueldo porque considero que lo he hecho estupendamente bien y la empresa no gana más, ¿qué les van a decir? ¿Por qué no? Señor, vaya a calentar su asiento otra vez. ¿Ah? Pero también yo creo que van a, porque pongo tú, los chefs